Listo. Entonces lo primero que hay que hacer es descargar eso, el Easy Design, que es el IDE que vamos a utilizar para programación VHDL. Sí. Entonces lo instalan y después van a tener algo como esto. La versión, la última que está, creo que es la 14. ¿Sí? Esa es para Windows 10, pero aquí están para las demás versiones. No sé si todos tienen Windows, si no también hay para Linux. Bueno, ahí lo buscan en la página. Ya, eso como primera parte. Entonces vamos otra vez aquí. Tenemos esto donde vamos a ver de forma general cómo programar con el lenguaje de programación VHDL. La segunda son la parte de bus y memorias, donde también vamos a utilizar VHDL para diseñar máquinas de estado. Y finalmente tenemos el tema de CPUs, GPUs y dispositivos de entrada y salida, donde el principal tema va a ser el tema va a ser el tema de las GPUs, el procesamiento en paralelo, donde ustedes tendrán que diseñar un programa donde se puede utilizar una GPU. Bien, si revisamos, tenemos 10 horas en la primera unidad en contacto con el docente, la segunda 10, son 20, y la tercera tenemos 12 horas de contacto con el docente. En total serían 32 horas. Nosotros tenemos 4 horas diarias, por 4 días serían 16. Entonces, tranquilamente sí podríamos avanzar en contacto con el docente. 16 horas por... ¿Hasta cuándo tenemos clases? Hasta el 2 de abril. Los de abril serían 1, 2, 3, 4. A ver, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20. Entonces 16 por 20. Ah, ya. Vamos a ver. A ver, teníamos entonces 20, 16 por 20. Perdón, 4 por 20 son 80 horas que tenemos. Bien, 80 horas, que es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? Ya. Entonces vamos a ir bueno, a ver, voy a compartirles. A ver, voy a compartirles esto. Right. Ya. A ver, les voy a compartir entonces el enlace para que ya puedan estar revisando acerca del libro de programación de HDL. Entonces, ahí está el link, ahí están todos los libros. Lo vamos a utilizar
Ingeniero, disculpe una pregunta. ¿De esos libros de ahí, de ese link, de esos libros, vamos a usar para toda la materia o tendremos tal vez que considerar también algún documento aparte? No, O ese va a ser la guía. sí, aquí está. Esas son la mayoría de libros, sí, la guía. Igual, a ver, ¿por qué no les paso este sílabo que tengo aquí? Porque este sílabo hay que hacerlo ahora en el sistema. Entonces, este sílabo es eh, del ciclo que acabo de terminar. Está con otras fechas y todo lo demás, por eso no les paso. Eh, pero aquí está, en el link que le puse a dar, y están todos los libros que vamos a utilizar. Entonces, Ya, ingeniero. Listo, gracias. ajá. Vamos a abrir el de Volney Pedroni, que dice, aquí está. Ese aquí, el último. Bueno, ese lo pueden descargar, ¿no? Después que lo abren y ya podemos ver este contenido que tenemos. Entonces, vamos a... Bien, entonces vamos a ver qué es VHDL para empezar. Sí, VHDL es el lenguaje de programación que vamos a utilizar para esta asignatura. VHDL es un lenguaje de descripción de hardware. ¿Qué quiere decir esto? Que es hacer un lenguaje de descripción de hardware describe el comportamiento de un circuito o de un sistema electrónico. Y a partir de esa descripción se puede implementar el circuito o sistema físico. Eh, Eso quiere decir que primero vamos a hacer una descripción de lo que queremos y luego vamos a obtener el circuito físico, no lo que teníamos anteriormente, o bueno, lo que se hace en electrónica, que se tiene primero el circuito y después se utiliza un lenguaje de programación. Aquí lo que hacemos es utilizar un lenguaje de programación o de descripción de hardware, perdón, que se denomina VHDL. Y a través de esa descripción que hacemos del hardware, nosotros vamos a obtener el componente físico o el diagrama para poder imprimir ese componente físico. Entonces, VHDL son las siglas de VHSIC, Hardware Description Language. ¿Sí? Entonces, VHSIC es la primera V. H es Hardware, D de Description y L Language. Entonces, VHSINC, en cambio, es una abreviatura de circuitos integrados de muy alta velocidad. Eso es lo que significa, circuitos integrados de muy alta velocidad. ¿Sí? Esta parte de aquí de VHSync fue una iniciativa financiada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos en la década de 1980 que condujo a la creación de VHDL. Bien. La primera versión de VHDL fue en el año 87, luego actualizado al llamado VHDL 93. VHDL fue el primer lenguaje de descripción de hardware original y estandarizado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos a través del estándar IEEE 1076. Posteriormente se agregó un estándar adicional, el IEEE 1164, para introducir un sistema lógico de múltiples valores. Entonces, VHDL es el primer lenguaje de descripción de hardware que fue estandarizado por la IEEE. ¿Sí?
o por el IEEE, por el Colegio o por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, a través de un estándar que fue el 1076 y luego el 1164. Entonces, como les digo, VHDL es un lenguaje de descripción de hardware donde nosotros describimos qué hardware queremos y qué es lo que necesitamos y luego lo obtenemos. VHDL está diseñado para la síntesis de circuitos y la simulación de circuitos. Sin embargo, aunque VHDL es completamente simulable, no todas las construcciones son sintetizables. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que VHDL o en VHDL podemos simular muchas de las arquitecturas que escribimos, no todas pueden ser construidas o sintetizadas. Eso quiere decir que no todas pueden ser construidas, sino simplemente pueden ser simuladas. ¿Por qué es importante utilizar VHDL? Pues una motivación fundamental para usar VHDL o su competidor Verilog, que es también otro lenguaje de descripción de hardware, es que VHDL es un lenguaje estándar independiente de la tecnología del proveedor y por lo tanto es portátil y reutilizable. ¿Qué quiere decir? Que no importa qué tecnología queramos utilizar o vayamos a utilizar, VHDL es independiente de esa tecnología. Intel o lo que sea, cualquier otra tecnología, independientemente de esa tecnología, nosotros podemos utilizar VHDL, ¿sí?, para hacer funcionar esos dispositivos. Las dos principales aplicaciones inmediatas de VHDL se encuentran en el campo de los dispositivos lógicos programables, incluidos los CPLD, dispositivos lógicos programables y complejos, y los FPGA, que son matrices de puertas programables en campo. Y en el campo de los ASIC, o de los circuitos integrados específicos de aplicación. Entonces, nosotros podemos utilizar VHDL para cualquiera de estos dispositivos. Una vez que se ha escrito el código VHDL, se puede utilizar para implementar el circuito en un dispositivo programable, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos ya este código escrito en VHDL, podemos subirlo a cualquier dispositivo programable. Se puede enviar una fundición para la fabricación de un chip, ¿no?, o de un dispositivo donde podamos utilizar este código que hemos creado. Son los principales usos en estos en los FPGA, que actualmente son los dispositivos que más se utilizan. Bien, algo final sobre VHDL es que, contrariamente a los programas informáticos regulares que son secuenciales, sus declaraciones son inherentes o concurrentes. Eso quiere decir que a diferencia de los lenguajes de programación comunes, donde cada una de las líneas se va ejecutando una por una, en VHDL todas las líneas se ejecutan a la vez, es decir, solo son concurrentes, ¿no? Por esta razón, dice VHDL, se suele denominar un código en lugar de un programa. En VHDL solo las instrucciones colocadas dentro de un proceso, función o procedimiento se ejecutan secuencialmente. Pues todas aquellas líneas de código que estén escritas en VHDL se van a ejecutar todas simultáneamente o concurrentes. Solamente los que están en proceso o funciones o procedimientos se van a ejecutar de forma secuencial. Y como se mencionó anteriormente, una de las principales utilidades de VHDL es que permite la síntesis de un circuito o un sistema en un dispositivo programable. En un ASIC, eso quiere decir que una vez que yo tengo en VHDL, puedo sintetizarlo o crear o implementarlo en un FPGA o en cualquier dispositivo. ¿Cuáles son los pasos durante la creación de este proyecto? Pues vamos a resumir a continuación. Esto es lo que hace VHDL. Nosotros tenemos aquí la parte de la síntesis. Acá, VHDL, el RTL. Aquí tenemos nosotros la síntesis, que sería una compuerta o compuertas. Aquí tendríamos la simulación. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos el código VHDL como entrada, eso se sintetiza, ¿sí?, en este nivel, en RTL. Luego, esto se transforma a las compuertas, se hace la compilación, después se hace la optimización, y aquí se puede hacer una simulación, se regresaría a esto. Y después esto pasaría ya a un dispositivo físico, donde ya podríamos hacer otra vez la simulación. Entonces, así es como actúa VHDL, o esta sería la arquitectura de VHDL. VHDL es lo que nosotros programamos, luego lo sintetizamos, lo hacemos un RTL, una compilación, una optimización, y luego lo llevamos a una placa. Bien, nosotros no vamos a llegar aquí hasta la placa porque no tenemos esos dispositivos a la mano, simplemente vamos a simular. Entonces, ¿qué es lo que vemos en el flujo? Comenzamos el diseño escribiendo el código VHDL que se guarda en un archivo con una extensión .vhd. Recuerden, todos los archivos en lenguaje VHDL se van a guardar con .vhd, ¿sí?, y el mismo nombre de la entidad. Por ejemplo, si creamos un CPU, vamos a ponerle CPU.vhd.
Sí, el nombre de la entidad. La entidad es más o menos como la clase que nosotros creamos en Java. Acá la entidad o esa clase se llama entidad. El primer paso en el proceso de síntesis es la compilación. Entonces, lo primero que hacemos después de escribir es compilar. La compilación es la conversión del lenguaje VHDL de alto nivel, que describe el circuito en el nivel de transferencia de registros, que sería el RTL, una lista de redes en el nivel de la puerta. Entonces, una vez que escribimos, nosotros lo compilamos en este nivel y lo transformamos a un nivel de compuerta lógica. Segundo paso es la optimización, que se realiza en la lista de redes a nivel de compuerta para velocidad o área. En esta etapa se puede simular el diseño finalmente, ¿sí? Pues aquí ya empezamos nosotros a optimizar, simulamos y aquí ya podemos simular. Y finalmente, nosotros lo que hacemos ya es, finalmente un software de ubicación y ruta generará el diseño físico para el chip o para la FPGA que generará esto de aquí. Entonces, escribimos el código, lo compilamos, lo optimizamos, aquí ya podemos simular en la optimización y luego lo podemos implementar ya en un dispositivo. Bien. Entonces, esto es de forma general cómo funciona VHDL, que es lo que vamos a hacer nosotros. Como ustedes pueden ver aquí, nosotros lo que hacemos es describir el hardware. Este hardware se compila, se convierte ya en nivel de compuertas. Este se optimiza y nosotros aquí ya tendríamos una simulación de esto que está acá abajo. Ya podríamos hacer correr la simulación. Y después, si queremos, nosotros podemos implementar esta simulación o este código, perdón, en este dispositivo que está acá abajo. Y vamos a ir a la página 3, ahí está la página 16 aquí en el que sería la 3 en la numeración. Ya. Aquí tenemos la introducción a lo que es VHDL, esto ya vimos, ¿sí? Vimos también ya el diseño, ¿sí? Cómo fluye. Y también aquí también se habla acerca de los sitios que tenemos para nosotros programar en VHDL. Uno de los sitios es el Easy Design, que vamos a utilizar. Sí. También podemos utilizar Model Sim, Quartus 2, que también es una solución, pero bueno, yo voy a manejar aquí Easy Design, así que es el que deberíamos instalar para poder continuar. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ya en o qué es lo que vamos a tener en el código VHDL? ¿Cómo pasamos del código VHDL? ¿Sí? O cómo es lo que tenemos el código VHDL para representar el circuito. Nosotros podemos ver aquí un sumador, sí, simple, un full ladder que tiene tres entradas y dos salidas, ¿no? Nos permite sumar 2 bits y obtener la suma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí podemos ver nosotros este dispositivo, que es el que nosotros queremos describir, ¿sí? Y vamos a ver cómo está compuesto o cómo debería estar compuesto el código en VHDL. El código en VHDL tiene dos partes, la entidad y la arquitectura. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Aquí, la entidad y la arquitectura. ¿Qué hacemos en la entidad? Bueno, la entidad tiene un nombre que debería estar acorde a lo que se va a diseñar. Si es un sumador, es un sumador, si es un CPU, si es una memoria RAM, entity RAM. Estas que están en mayúsculas, que las vemos por aquí, son palabras reservadas de VHDL. En VHDL no distingue entre mayúsculas y minúsculas, así que podemos ponerse mayúsculas o minúsculas, pero para que podamos tener un mejor entendimiento, las palabras reservadas, la mayoría se ponen mayúsculas, o se ponen mayúsculas. Todas las palabras que vemos aquí en mayúsculas serían palabras reservadas de VHDL. ¿De qué está compuesto el código en VHDL? De dos partes, de la entidad y de la arquitectura. ¿Qué es lo que hacemos en la entidad? Una vez que nosotros definimos el nombre de la entidad, lo que hacemos aquí es definir todos los puertos que vamos a ocupar en nuestro hardware. Entonces recuerda que lo que hacemos nosotros es escribir el hardware para después obtener
Entonces, si nos fijamos en el hardware que tenemos acá, ¿qué es lo que queremos obtener? Que sería este aquí. Nosotros, ¿cuántos puertos de entrada tenemos? Tenemos 3 puertos de entrada y 2 puertos de salida. Los puertos de entrada son A, B y C in. Los puertos de salida son S y C out. Como podrán ver aquí, la flecha indica que son entradas y estos son salidas, ¿no? Entonces, en la entidad, lo que nosotros vamos a definir son esos 3 puertos de entrada y esos 2 puertos de salida. Aquí tenemos, después del nombre de la entidad va un is, una palabra reservada is, la palabra reservada entity, el nombre de la entidad, is, port, y aquí entre paréntesis definimos los puertos que vamos a utilizar. Tenemos el puerto A, B y C in como entrada, y el puerto S y C out como salida. Como ustedes podrán ver después, cuando son del mismo tipo podemos utilizar una coma para no ponerlos en líneas distintas. Ponemos A, B, C, A, B y C in, 2 puntos, y decimos que es un puerto de entrada, int, y de qué tipo. Entonces, in significa de entrada y de qué tipo son bits. Ponemos un punto y coma y ahora definimos otros datos. Ponemos S y CO, 2 puntos, y decimos que son de salida y de qué tipo son bits. Entonces, aquí en entidad, bueno, eso ya lo vamos a explicar después, pero en entidad lo que vamos a definir son los puertos que tenemos. Y en arquitectura, en cambio, se van a definir qué hacemos con esos puertos, o cuáles van a ser las operaciones que hacemos con esos puertos, o qué van a hacer, o qué se van a hacer con los datos que recibimos en esos puertos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a definir cuáles son las operaciones. Entonces, recuerden, en la entidad definimos puertos y en la arquitectura definimos las operaciones. ¿Sí? Eso está explicado ahí ya en el libro. Sí, ya vamos a ir a explicar ya poco a poco. Bien. Otras cosas más interesantes. No sé si me están entendiendo hasta ahí. Hasta ahí sí. Como hasta ahí sí. Está bien, hasta ahí vamos. Hasta ahí tienen que entenderme. El resto todavía no. Ya. Entonces, una vez que nosotros tenemos la entidad y la arquitectura, esto genera el circuito, ¿no? Que nosotros queremos. O esta es la descripción del circuito que tenemos. En este caso, esto de aquí, este código que está aquí es la descripción del circuito que vimos arriba, ¿no? De ese sumado. Todavía no voy a explicar nada acerca de lo que está acá adentro, pero ustedes se pueden imaginar que este XOR significa que se hace un XOR entre A y B, lo que estaría representado acá abajo. Y con el SIN, que sería esta fórmula. Y para asignar utilizamos esta flecha, así o como una flecha hacia la izquierda, o apuntando hacia la izquierda. Bueno, eso ya lo vamos a explicar más abajo, pero para que puedan ir tomando en cuenta algunas cosas. Entonces, 2 cosas importantes, o las 2 partes principales del código. Bueno, 3 hay. Aquí nos falta uno. La entidad y la arquitectura. Y antes de la entidad y de la arquitectura, lo que nosotros debemos hacer, ya vamos a verlo más abajo, es definir qué librerías vamos a utilizar. Entonces, aquí ya vamos a ver un poco más ya de la estructura del código, cómo es la estructura del código. Dice, en este capítulo nosotros vamos a describir las secciones fundamentales de cómo están compuestas cada una de las piezas del código en VHDL. Lo primero que tenemos son las librerías.
A ver, entonces vamos a ver cuál es la estructura fundamental del código. Entonces, el código está compuesto fundamentalmente de tres partes. De la declaración de las librerías, de la entidad y de la arquitectura. ¿Sí? Entonces, estas tres partes nunca deben o nunca pueden faltar dentro del código. La declaración de las librerías, la entidad y la arquitectura. ¿Sí? Entonces, ¿qué contiene cada una de esas partes? ¿Sí? En la declaración de las librerías dice contiene la lista de todas las librerías que vamos a utilizar en el diseño. Por ejemplo, IEEE, STD, Work, etcétera. Entonces, eh, así como en cualquier lenguaje de programación, nosotros utilizamos librerías para poder crear o diseñar nuestro hardware. La otra parte fundamental o es la entidad, que ya dijimos ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en la entidad? Y vamos a especificar los puertos de entrada y de salida. Entonces aquí especificamos los I/O puertos del circuito. Finalmente, la arquitectura contiene el código VHDL propuesto, con el cual describimos eh, lo que el circuito va a hacer o las funciones del circuito. Entonces, las tres cosas. Las librerías, donde declaramos todas las librerías que vamos a utilizar para el diseño. La entidad donde especificamos los puertos de entrada y salida. Y la arquitectura que contiene ya el código en sí o el propio código, ¿sí? En el cual describimos qué es lo que va a hacer el circuito. Bien. Entonces, una librería es una colección de código o de piezas de código. ¿Sí? Estas piezas de código, estos paquetes de códigos, lo que vamos a hacer es reutilizar estos paquetes de código. ¿Sí? Acá abajo vamos a ver cómo están compuestas. Vamos a ver un poco más acá. Vamos a ver aquí. Entonces aquí nosotros tenemos la estructura básica de nuestro código. Las librerías, la entidad y la arquitectura. Y acá abajo vamos a ver las partes fundamentales de la librería. Entonces, una librería se compone por paquetes. Los paquetes están compuestos por funciones, por procedimientos, por componentes, por constantes y por tipos. ¿Sí? Entonces, dentro de una librería hay un paquete y dentro de una librería hay funciones, procedimientos, componentes, constantes y tipos. Sí, estamos claros en eso. La librería está compuesta por paquetes y dentro de los paquetes hay funciones, o procedimientos o componentes. Bueno, hay funciones, procedimientos, componentes, constantes y tipos. Entonces, tomando en consideración eso, ¿sí? Dice la estructura típica de una librería, se puede ver en la figura que acabamos de ver. El código usualmente está escrito, está compuesto de funciones, procedimientos o componentes con los cuales llamamos o están compuestos los paquetes. Entonces, ¿cómo se hace la declaración de una librería? Se pone library, que es una palabra reservada de VHDL, y después el nombre de la librería que vamos a utilizar. ¿Sí? Luego ponemos un punto y coma para finalizar la declaración y la otra línea es esta. Use library, el nombre de la librería, el nombre del paquete y la parte del paquete. Entonces, para poder declarar las librerías, tenemos dos líneas de código. Primero, el nombre de la librería y antes del nombre de la librería debe estar la palabra reservada library y después, ¿qué parte de la librería vamos a utilizar? Sí, recuerden que la librería tenía o estaba compuesta de qué cosas, de paquetes, y los paquetes estaban compuestos de qué, de componentes, de procedimientos, de tipos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llamar a la librería, library, y el nombre de la librería. Luego utilizamos qué parte de esta librería que hemos llamado vamos a utilizar. Vamos a utilizar, pues aquí dice library, nombre, punto, qué paquete vamos a utilizar esta librería y de este paquete, qué parte del paquete vamos a utilizar. Recuerden que el paquete está compuesto, ¿cierto? El paquete está compuesto de qué? De funciones, de procedimientos, de componentes, de constantes y de tipos. Entonces, tenemos la librería, dentro de la librería hay paquetes y dentro de los paquetes hay funciones, procedimientos, componentes y constantes. Entonces, existen tres tipos de librerías que son usualmente utilizadas para el diseño. La librería IEEE, ¿sí? La librería estándar, la librería Work.
¿sí? Entonces aquí podríamos poner library y triple E, use library y triple E, punto, el nombre del paquete y punto, qué parte del paquete podemos utilizar. Sí, entonces, ese es, o es así como se compone la declaración de las librerías. No sé si tienen alguna pregunta aquí. Yo no. ¿No? Es fácil, es como programación, ¿no? O es programación, pero en otro lenguaje. Si su compañero tiene alguna pregunta, no sé si estará por ahí. Sí, ingeniero, sí estoy aquí presente. ¿Sí estás entendiendo? Sí, ingeniero, más o menos cómo hacer la declaración de variables, esas cosas, sí. Y la Ah, arquitectura también es, sí, sí, la entiendo un poco. entonces, para eso yo voy a abrir aquí un bloque de notas, porque todavía no tenemos instalado nada de, o bueno, ustedes no tienen instalado nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En el bloque de notas, yo voy a guardar, por ejemplo, aquí, guardar como, voy a poner aquí, colgo la máquina. Voy a poner prueba, punto, ¿qué extensión tenían los archivos? Punto .bhd, ¿no? Y lo guardo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la primera parte de mi código. Voy a crear una librería. Librería. En que se pone en azul. Voy a utilizar la librería IEEE. El nombre de la librería. Y un punto y coma. Después decía que vamos a utilizar la palabra use. Ponemos el nombre de la librería. ¿Qué parte de la librería vamos a utilizar? ¿O qué paquete? En este caso yo voy a utilizar el std logic 1164. ¿Y qué parte de ese paquete? Voy a utilizar un componente, voy a utilizar un tipo. En este caso, al poner la palabra reservada all, yo digo que voy a utilizar todo lo que tengo, los componentes, las funciones, los tipos y todo lo que tenga en ese paquete. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Estoy definiendo una librería, estoy llamando a una librería que se llama la librería IEEE. Luego digo, ¿qué parte de esa librería voy a utilizar? Entonces digo, de esta librería IEEE utilizo el paquete stdlogic y utilizo todo lo que está dentro de ese paquete. O voy a utilizar todo, las funciones, procedimientos, componentes y tipos que tiene ese paquete. ¿Sí? Ahí está un poco más claro. Sí. Ya. Entonces, Sí, esta es la primera parte de la definición. Entonces, esta es la declaración de las librerías. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo. Aquí hay otro ejemplo que dice library, ¿sí? Por ejemplo, la librería std con punto y coma. Entonces voy a utilizar esta librería std y voy a utilizar el paquete estándar punto y voy a ocupar todo. Es que es lo que estoy diciendo aquí. Pero este CTD está Ah, ya, FTD. disculpen. Ya, gracias. Sí, entonces estoy llamando a la librería std y digo que voy a utilizar de esta librería std el paquete estándar y voy a utilizar todo. Lo mismo, recuerden que había otra librería que se llamaba work, punto y coma, no se olviden siempre. Use work. Ya vamos a ver cómo utilizamos esto. Es que lo que estoy diciendo aquí, directamente estoy diciendo que voy a utilizar la librería work y al poner .all digo que voy a utilizar todo lo que tengo, paquetes y todas las funciones, todos los paquetes y todas las funciones que tengo dentro de los paquetes aquí. ¿Sí? Entonces, tres formas de poderlo utilizar. Bien. Inge, Dime, y para qué sirve cada librería? La IEEE, ¿para qué nos sirve? La ya, STD. recuerda qué decíamos aquí. Cuando hicimos la introducción, hablamos acerca de esto. ¿Qué decía? Que la IEEE estandarizó este lenguaje VHDL con esta norma, ¿no? La 1164. Es por eso que nosotros utilizamos aquí el 1164. Bueno, aquí ya vamos a ir viendo más acá abajo para qué sirve cada uno de ellos. Está descrito. Sí, aquí mismo está. Y vamos a ir viendo. Pero este es para decir que vamos a utilizar este estándar, el 1164. Podemos utilizar el estándar 1076, pero es más antiguo. Entonces el estándar 1164 es el más nuevo.
Esta librería también ya vamos a ver para qué sirve y este work se lo utiliza principalmente para utilizar paquetes propios o paquetes que nosotros hemos creado. Entonces ya vamos a ver cómo utilizamos esto. Y vamos a ir viendo qué significa cada una de ellas. Entonces aquí está. Cada una de las librerías o dentro de este librito que les dije está descrito cada una de ellas. Entonces, la librería IEEE se contiene, bueno, las librerías STD y Work, sí, son una manera, o bueno, están visibles por defecto, dice. No es necesario declararlas. Entonces, estas librerías, la STD y la Work, no son necesariamente, no son necesarias declararlas dentro de nuestra programación. Ya automáticamente se asume que se van a utilizar estas. ¿Sí? Entonces, no es necesario declarar estas dos librerías. ¿Sí? Entonces, implícitamente nosotros ya las podemos utilizar. Solamente dice la librería IEEE y debe ser explícitamente escrita o importada, esta de aquí. Entonces, cuando nosotros queremos programar, solamente deberíamos declarar esta librería. Estas dos librerías de aquí ya las podemos utilizar directamente sin haberlas declarado. ¿Por qué? Porque ya están importadas directamente en cualquier IDE de programación en el que vamos a utilizar nosotros, que es Xilinx, o Easy Design, perdón, que tiene Xilinx, ya están, o cuando ustedes se generan, automáticamente estas vienen importadas por defecto, o por detrás, por el backend, ¿no? Entonces, lo único que tenemos que declarar, sí, es esta. Aunque cuando utilizamos un IDE de programación, automáticamente ya bien se declara esto. Entonces, no es necesario declararla explícitamente, es decir, no es necesario escribir estas dos declaraciones que están aquí, sino que ya estas las podemos utilizar directamente. ¿Sí me están entendiendo, no? Esta de acá sí la tenemos que escribir. Esta tiene que estar escrita en el código. Así, librería IEEE, use, Logic, el 1164. Estas ya dos de acá ya están declaradas por defecto. Ya. Entonces, esta partecita aquí del ST Logic nos va a servir a nosotros, del IEEE ST Logic nos va a servir a nosotros para poder nosotros utilizar un tipo de datos que se llama ST Logic, ¿sí? O STD Logic, que son un tipo de datos que vamos a utilizar, que vamos a ver más abajo para qué sirve. Ya. Entonces aquí dice, el propósito de los tres paquetes o las librerías mencionadas anteriormente es el siguiente. La librería Logic 1164, el paquete IEEE especifica múltiples niveles, sí, lógicos del sistema. STD es un recurso o una librería de un tipo de dato de entrada y salida. ¿Sí? Esta STD nos va a permitir a nosotros tener tipos de datos de entrada y salida. El IEEE nos va a especificar, en cambio, niveles lógicos en el sistema. ¿Sí? Ya. Y la librería Work, ¿sí? Cuando nosotros necesitamos guardar nuestros diseños en .bhdl para poder crear compiladores o simuladores. Esto ya lo vamos a ver más adelante cuando nosotros hagamos nuestros propios paquetes. Vamos a utilizar esta librería Work, entonces ahí estamos guardando nuestros propios diseños. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí vamos a ir viendo ya poco a poco qué significa cada uno de estos. Dice, nosotros necesitamos la librería IEEE o que contiene diferentes paquetes, incluidos los siguientes. Recuerden que lo que va a hacer la librería IEEE es utilizar diferentes niveles lógicos del sistema. Entonces, cuando tenemos el STD-Logic 1164, especificamos este tipo de datos STD-Logic con 8 niveles. ¿Sí? Por eso decíamos aquí múltiples niveles. ¿Sí? Y cuando utilizamos o especificamos el STU-Logic, utilizamos 9 niveles. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros importamos esta librería STD-Logic 1164, podemos utilizar este tipo de datos que es STD-Logic, que va a tener 8 niveles y que ya los vamos a ver más abajo cuando hablemos acerca de los datos, específicamente el STD-Logic, y vamos a ver qué niveles tiene. O qué, para no hablar de niveles, bueno, sí, niveles se llama. Para que ustedes lo puedan relacionar, qué tipos de datos pueden representar.
más o menos. ¿Sí? Cuando nosotros importamos una librería IEEE.stdLogic Arithmetic, estamos especificando, ¿sí?, que vamos a utilizar tipos de datos signados y no signados, es decir, que podemos utilizar datos con menos o con más, ¿sí?, para hacer comparaciones aritméticas, por ejemplo. ¿Sí? Eso también ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a ir viendo. Cuando utilizamos este logic signet, contiene funciones para todas las operaciones con este logic vector, ¿sí?, signados. Cuando utilizamos la librería IEEE.stdLogic insigned o unsigned, perdón, contiene funciones para todas las operaciones con stdlogic vectors de datos cuando estos tipos son o no tienen signo. Ya aquí mismo dice en el capítulo 3 vamos a ver cada una de las librerías cómo son usadas. Bien, pero lo importante es que puedan entender que la primera parte de la declaración dentro del código BHDL es la declaración de la librería. La única librería que debemos escribir es esta de aquí, o especificar es esta. Y ya veremos en qué casos deberemos especificar estas otras dos librerías. ¿Sí? La otra parte de la declaración dentro de mi código es la entidad. ¿Sí? Entonces, la primera parte fue la declaración de las librerías y la segunda es la declaración de la entidad. Pues, ¿cómo se hace la declaración de la entidad? Dijimos que, o decíamos que dentro de la entidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a definir dentro de la entidad? A ver si me Los puertos de recuerdo. entrada y Los salida. puertos de entrada y salida, ya. Entonces, la entidad tiene esta estructura. Esta estructura aquí. Sí, entidad o entity, que es la palabra reservada, el nombre de la entidad, después la palabra reservada is, después la palabra reservada port, y se abre paréntesis, cierra paréntesis, punto y coma, y dentro de cada uno se va poniendo el nombre del puerto, el tipo de señal, o el modo de la señal, y el tipo de datos. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Vamos a leer un poco. Dice, en una entidad, o una entidad es una lista con las especificaciones de cada uno o de todos los puertos de entrada y salida y del circuito, ¿no? Esta es la sintaxis. Dice. Entidad o entity, nombre de la entidad, is port name, signal mode y signal type. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, el modo de la señal puede ser entrada, salida o buffer. Entonces, esta partecita de aquí puede ser entrada y salida o un buffer. ¿Sí? Entonces, esta parte de aquí se puede cambiar por, dice, el modo de la señal, que es signal mode, puede cambiarse por in-out o buffer. Sí, entonces, ¿qué tal si yo quiero aquí ponerle entidad, prueba? Porque recuerden que... Un poquito. Recuerden que el nombre del archivo tiene el mismo nombre de la entidad. Entonces yo puse prueba en el archivo, tiene el mismo nombre de la entidad. Entonces la entidad prueba es el nombre del puerto. Voy a poner un puerto A, por ejemplo. El tipo de puerto dice que puede ser o el signal mode, puede ser in-out o in-out. Entonces yo voy a poner que ese sea in-out. ¿Sí? Hasta ahí. In-out o buffer. Dice que en los modos in y out son unidireccionales. Eso quiere decir que solamente son de entrada o solamente de salida, mientras que el in-out es bidireccional. El buffer se emplea para una señal, ¿sí?, de salida que va a ser usada luego, o que se va a leer luego. Entonces, el in y el out solamente pueden ser unidireccionales. Eso quiere decir que ¿qué quiere decir? Que son unidireccionales. Que si yo declaro un puerto in como entrada, no le puedo asignar ese puerto después a una salida. ¿Por qué? Porque es una entrada y tiene una dirección. La salida tiene otra dirección. En cambio, los puertos in-out son bidireccionales, entonces sí podría utilizar tanto el puerto para entrada o para salida. Y el buffer va a almacenar
una señal que va a ser utilizada luego. Dice que el tipo, este aquí signa el tipo o el tipo de señal puede ser bit, stlogic, integer, etcétera. ¿Sí? Los tipos de datos ya los vamos a ver más adelante. Entonces, una vez que nosotros hemos definido si el puerto es de entrada, de salida, o de entrada y salida, o buffer, debemos decir de qué tipo va a ser. Entonces, este tipo puede ser bit, stlogic, integer o cualquier otro tipo de datos que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, entonces yo voy a ir cambiando aquí, voy a decir que este inout es de tipo bit. Voy a crearme otro puerto que sea B, que sea de salida, out, y que sea de tipo std logic. Porque puedo utilizar este std-logic. Recuerden que aquí yo tengo importado ya este paquete, por tal motivo ya puedo utilizar este std-logic. Y este bit viene en los paquetes que están por defecto, que es el std, que no debo importarlo. Entonces ya puedo utilizar tranquilamente este. Recuerden que este no debería escribirlo, pero este me sirve para que yo pueda utilizar este tipo de datos. Bien, no sé si está bien, me están entendiendo. Entonces tengo el nombre del puerto, que puede ser cualquiera. Yo tengo aquí A y el puerto B. Voy a ponerlo con minúscula. Decíamos que las palabras reservadas por lo general se escriben, o el estándar es que escriban en mayúsculas, y lo que nosotros escribimos en minúsculas. Tengo el nombre del puerto, el tipo de, o el modo de la señal, si es que es de entrada, de entrada, de salida o bucket, y el tipo de la señal. Que puede ser bit, std-logic, integer o cualquier otro tipo. Finalmente dice, está el nombre de la entidad, que básicamente es un nombre reservado, ¿sí? Y que significaría, dice, entity, el nombre de la entidad en entity name. Entonces aquí debe decir ent, que es el nombre de la entidad. Pues aquí ya tengo la declaración de mi entidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Recuerden, cada vez que yo tengo una declaración, dentro de aquí de los paréntesis tengo que poner un punto y coma. Y aquí también. ¿Qué es lo que pasa si yo quiero declarar varios puertos que tengan la misma señal o el modo de señal y el mismo tipo? Podría ponerlo así como lo vimos anteriormente. CID. Con una coma. Y me dice que estos tres puertos que están aquí son de este tipo y son de entrada y salida y son de tipo bit. Y estos dos puertos son de salida y o son de tipo std-logic. Preguntas, ¿me están entendiendo? ¿Sí la o no la? Sí, probablemente sí. Sí. Ya. Y siempre Sí. que yo creo una entidad, cierro la entidad así mismo con el mismo nombre, punto y coma. ¿Ya? Bueno, aquí hay un ejemplo. Se lo pueden replicar si quieren. Aquí entity name gate is port AB, que son puertos de entrada de tipo bit, y X, que es un out, un puerto de salida de tipo bit. ¿Ya? Y finalmente tendríamos nuestra arquitectura. Entonces dice, la arquitectura es la descripción de cómo el circuito va a funcionar. Esa es la sintaxis que debemos utilizar. Entonces voy a copiar la sintaxis. Y aquí tengo la arquitectura. Definición. Arquitectura. Aquí tengo. Entonces aquí, como ustedes podrán ver, aquí tengo el nombre de mi arquitectura, que le voy a poner con puerta, que no es el mismo de la entidad. Dice, tengo arquitectura, el nombre de mi arquitectura y de qué entidad voy a heredar los puertos o voy a utilizar los puertos. Entonces, ¿cuál es la única entidad que yo tengo aquí? Aquí yo puedo declarar muchas entidades. Acá podría declarar otra entidad, prueba 2, por ejemplo. ¿Sí? Y yo tengo que decirle aquí a mi arquitectura de dónde voy a utilizar los puertos. Entonces, ¿de qué entidad? Yo voy a utilizar mis puertos de la entidad prueba. ¿Sí? Aquí, entre la arquitectura y el begin, puedo hacer más declaraciones y aquí ya viene el código en sí. Aquí dice en name arquitectura, aquí debería poner con puerta, como las letras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que dice?
lo que yo tengo dice, tiene dos partes la estructura, dice. Dos partes. Una declarativa, que es la parte opcional. Esta parte que está entre la arquitectura y el begin es opcional. ¿Sí? Cuando las señales o cuando queremos utilizar señales o constantes nuestras, o a más de las que ya tenemos arriba, aquí podemos declarar nuevas señales o nuevas constantes, sí, para poderlas utilizar en el código. Y el código que no es optativo, sí, o no es opcional, sino que debe ser declarado y que nos va a permitir a nosotros definir cuál es la función que van a hacer los puertos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 3 puertos y voy a decir que, voy a ponerlo en out, voy a decir que aquí está como es opcional, no voy a declarar nada. Esto es opcional. Opcional, ¿sí? Y aquí en el código yo voy a hacer ya lo que quiero. Voy a decir que al código, al puerto B que es de salida, le voy a asignar A and D. Punticom. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que digo? Que mi arquitectura lo que va a hacer es que al puerto B, que es de salida, le voy a asignar la operación entre A and B. ¿Será que yo puedo asignarle al puerto B, le puedo asignar el puerto C directamente? Yo creo que sí. Ya, ¿por qué? Porque solo le está asignando el valor de B, le está asignando, digamos, en sí ya una variable directa. En cambio, Ya, arriba le está diciendo como que entre una y la otra. ya, ¿y qué pasa si a C le asigno a B? ¿Sí puedo hacerlo? Si a C le asigna B. ¿De qué tipo es C? In-out. Dice que puede ser de entrada y salida. Y yo le asigno una Direccional. variable de salida, sí lo puedo hacer. Pero ¿qué pasa si es que esto yo lo defino como una entrada? Entonces C vendría a ser una variable de entrada y B una de salida. ¿Podría hacerlo? No, ¿por qué? Porque yo a un puerto de entrada no le puedo asignar un puerto de salida directamente. Para eso vamos a utilizar después algo que se llaman señales, que se declaran así, signal, ¿sí? Y que se pone el nombre, digamos S, y se pone el tipo. ¿Sí? Eso vamos a utilizar para poder conectar cuando queremos conectar un puerto de salida con uno de entrada o viceversa. Pero bueno, eso lo vamos a hacer más adelante. Simplemente quiero que entiendan las 3 partes principales del código. Esta parte que es la declaración de las librerías, la entidad donde se declaran los puertos. La arquitectura, donde ya se dice qué es lo que van a hacer o qué se va a codificar o qué es lo que va a hacer la arquitectura. Entonces, aquí yo tengo mi compuerta, ¿sí? Compuerta cualquiera. Y aquí esta declaración es opcional. Aquí yo puedo declarar más señales y más variables que voy a utilizar dentro de este código. Y en este código pues voy a utilizar o voy a diseñar ya la función. ¿Sí me están entendiendo esas 3 partes principales? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, el trabajo que tenemos que hacer para el día de mañana es esto. Primero instalar el Easy Design. Luego, tratar de ver si podemos hacer esto. Una vez que ustedes tienen instalado el Easy Design, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Voy a cerrar esto. No me pese tanto. Ya murió. Entonces, una vez que ustedes crean o instalan Easy Design, van a tener un icono como este. Sí, no lo instalen, creo que cuando lo instalan, cuando lo descargan para instalarlo, hay una opción que dice instalar como máquina virtual.
embebida o algo así. Eso no lo instalen porque si no estarían virtualizando algo que se instala nativamente en Windows. Entonces tendrán cuidado ahí. Hay una opción que dice virtual. Instalar una máquina virtual o algo así. Esa no hay que tomarlo. O tomar en cuenta eso. Y una vez que lo abren, espero que se abra. Lo que ustedes tienen aquí, Lazy Design, lo que van a hacer es crear un proyecto. Ponen File, New Project. Y aquí van a escribir el nombre del proyecto, que puede ser cualquiera, no sé, sextual, lo que ustedes quieran con su nombre. La localización donde se va a guardar y el directorio donde se va a guardar. Es importante que esto tenga escogido esta parte de acá abajo, HDL, que es el lenguaje de programación general, de donde se deriva el VHDL, ya lo vimos. Ponemos siguiente y todo lo que está por defecto aquí debería quedar. ¿Sí? También tomar en cuenta que esta preferencia del lenguaje debe decir VHDL y no Verilog. Solo esta parte de aquí. El resto queda igual, ponen siguiente y ya se crea. Una vez que se crea, ustedes van a tener aquí este directorio, digamos que crearon este. Entonces, para poder crear una nueva clase en VHDL, lo que hacen es lo siguiente, New Source, y escogen VHDL módulo, o módulo VHDL, le ponen un nombre. En este caso le van a poner el nombre de la compuerta que van a diseñar, que está ahí en el libro, GateAnd creo que es. Ponen siguiente y ponen next y finalizar. ¿Sí? Como ustedes pueden ver, aquí ya se creó las tres partes del código, las librerías, la entidad y la arquitectura. Entonces aquí ustedes dentro de esto van a definir los puertos y las funciones que tenemos dentro del libro que vimos, que acabamos de ver. Vamos a ver aquí. ¿Sí? Donde estaba ese ejemplo que estaba dado ahí de la compuerta git and creo que decía. Sí, mientras se abre mientras se abre. Entonces aquí nosotros tenemos sí. Entonces aquí nosotros vamos a replicar esto. Vamos a replicar este ejemplo que está aquí. ¿Sí? Pues aquí está la entidad, los puertos, simplemente los copiamos, los pasamos y luego la arquitectura que está acá. Eso, para ir adelantando. Sería solo esta línea de código. Después aquí hay algunos ejemplos que ustedes deberían leer para el día de mañana porque esto es bastante práctico para que ustedes puedan ir practicando, incluso los podrían ir ya codificando ahí en VHDL para que podamos ir entendiendo algunas cosas. Sí, y por favor lean todo este primer capítulo, todavía tienen 2 horas más. Capítulo 2, lo terminan de leer y empezamos mañana con el capítulo 3, que serían los tipos de datos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Yo les voy a subir ya la grabación, una vez que voy a detener esta grabación, una vez que terminemos, subo la grabación al YouTube, ahí me pueden buscar, está como Oscar Cumbicus, para que me puedan ver ahí los videos que voy subiendo. Incluso hay videos de otras, de la misma asignatura con otros estudiantes, entonces ahí pueden también ir adelantando y ver. No sé si tienen alguna pregunta.